Alfredo Kamisaki, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hermano Isaac, Waliki, Arumtawi para las 20 provincias, ¿no?, que nos están escuchando de nuestro departamento de La Paz. Nosotros, hermano Isaac, estamos muy preocupados por la situación que atraviesa Bolivia, ¿no? Pero también la salud es muy importante, ¿no? La salud es un principio fundamental para aquellas personas que tienen que trabajar, que tienen que salir a producir. La familia sin salud, ¿no?, se desestabiliza, no hay economía. Entonces, como la salud es importante, nosotros tenemos ese gusto de poder ayudar a las personas, aquellas personas que tienen dolencias, aquellas personas que están sufriendo en este momento en sus hogares. Nosotros tenemos un consultorio acá en la Radio San Gabriel para poder ayudar. De manera gratuita estamos ayudando, hermano. Esta es una forma de ayudar a la población, porque en COVID, por ejemplo, la gente no podía ir al hospital, ¿no? Sí. Nosotros, a través de esas veces era Autoridad Nacional de Medicina Tradicional, justamente ahí conocí a médicos tradicionales, ¿no? En ese entonces hemos podido ayudar en sus casas mediante celular para que puedan de alguna manera con las plantas medicinales poder tratar esa enfermedad que nos ha matado a la mayoría de los salteños y la mayoría de los aymaras, ¿no? Entonces, por esas razones que nace esta iniciativa, que podamos ayudar, llegar a la población, llegar al hogar y poder ayudar en las dolencias que tenga la población, hermano Isaac. Importante. Hay que tomar conciencia de que alguna gente dice, ¿cuál es lo importante? Se le pregunta, el dinero, dice. Otros dicen educación, alguno que otro dice salud. Así que salud es lo primero, antes del dinero, antes de la educación, antes de todo. Así es, hermano. Por eso el concepto de la salud es el equilibrio, ¿no?, en lo biológico, psicológico y social. Una persona, por ejemplo, no solo se enferma de lo biológico, ¿no?, puede estar preocupado, un problema social, tiene problema con el vecino, tiene problema con la familia, ¿no? Es un problema social, puede ser social, económico incluso, ¿no? Le falta dinero, tiene deudas y le genera un desequilibrio en su organismo, y eso genera ciertas enfermedades. Muchos relacionamos en el alto, por ejemplo, con la enfermedad que es la diabetes, que está afectando. Presión alta, la presión les sube, en algunos la presión les baja, ¿no? Así es, la enfermedad es un desequilibrio del organismo. Cuando se desequilibra el organismo, hay enfermedad. En nuestro entorno, ¿qué estamos sufriendo? El medio que nos rodea, la Pachamama, existe un desequilibrio, hermano, ¿no? Tantas maquinarias, tanto estamos quemando en los bloqueos. No estoy por confabular al respecto, pero estamos desequilibrando nuestro entorno. Lamentablemente estamos pues desequilibrando el ecosistema. El invierno ya no es invierno, ¿no? El verano ya no es verano. Entonces, esto es lo que está sucediendo gracias a un desequilibrio que la humanidad está provocando, hermano Isaac. Importante. Entonces, las personas, familias, comunidades, sociedad en general, hay que preservar, hay que amar, hay que cuidar la salud. Cada uno debemos cuidarnos. Por tanto, Alfredo, ustedes atienden o una ayuda consulta. Cuando se dice así, las personas de tercera edad bien dicen que es gratis, señor, ¿cierto? Aquí hay un consultorio, sí, señora, o no hay. Le explicamos, ustedes prestan servicio, de repente, ¿en qué lugar? Aquí estamos en la Radio San Gabriel atendiendo, ¿no?, de lunes a sábado, pero estamos también inaugurando nuestro consultorio en San Roque por la subalcaldía del Distrito Municipal número 7. Estamos inaugurando un espacio para poder atender a las personas específicamente que tengan esta enfermedad llamada artritis, ¿no?, artrosis, osteoporosis. Aquellas personas que están sufriendo del dolor de hueso, en las mañanas se levantan con sus pies endurecidos, ¿no?, que no pueden moverse, que el frío les hace doler, no pueden subir las gradas. Personas a partir de 40, algunos incluso ya vemos con artistas jóvenes de 25 años, ¿no? Así es lamentablemente. Antes no se veía eso, pero ahora se ve, lamentablemente. Pero estamos a las personas mayores. De forma gratuita les vamos a atender. Pasen, nos llaman al número 640-89-581. Nos van a llamar a ese número, 640-89-581, domingo. Este domingo
23 de agosto vamos a estar inaugurando el consultorio allá en Sanzoque. También el lunes, ¿no? Lunes 24 de agosto también vamos a atender gratis, y a la vez el lunes 31 de agosto, 3 días vamos a dedicarnos a atender de forma gratuita, ¿no? Tenemos personal capacitado en fisioterapia, en masaje, también tenemos personas que se encargan, médicos tradicionales, ¿cómo se llama? Con matrícula profesional del Ministerio de Salud, que van a hacer lo que es ozonoterapia, van a hacer masajes, van a hacer vaporización. Entonces esto va a ayudar bastante a las personas que están sufriendo con esta enfermedad, hermano Isaac. Importante. Alfredo, hace un tiempo atrás, pero no es recién, debe ser un año, tal vez más, una señora venía aquí y buscaba ayuda, pero sus dedos estaban chuecos hacia este lado y me duele, dice, no, ya no puedo pelar papa, así, eso es artritis. No, es otro tipo de enfermedad. De repente en este momento las personas que nos sintonizan, nos ven, dice, artritis de hueso, dice, que yo no puedo subir las gradas, me duele, en fin. A todas esas personas ustedes van a prestar un servicio. Exactamente, eso es artrosis, una hipertrofia, ¿no? Un agrandamiento anormal de los deditos, ¿no? Dedos de tambor, desviaciones, ¿no? Es una anormalidad de las articulaciones. Eso nosotros, si bien sabemos que artrosis no tiene cura, ¿no? Pero tenemos que dar un tratamiento conservador, ¿no? Ya la persona se ha cansado de tomar pastillas, medicamentos. Nosotros en hospitales damos pastillas, ¿no? Como médicos damos, pero en esta ocasión tenemos que ver la medicina alternativa, que es la medicina tradicional, con plantas medicinales. Ha causado efecto, ¿no? El huira, matico, ha hecho efecto en COVID, ¿no? Las personas han tomado de todo en COVID, ¿no? Arnica, cari, medicamentos, sus pobres orinan, y su pobre estómago completamente dañado llegaban, ¿no? Ahí generaban una gastritis, ¿no? Gastritis medicamentosa, ¿no? Inflamación del estómago, el tubo digestivo dañado. Entonces, en ese aspecto, al respecto también nosotros hemos solucionado un tratamiento, ¿no? con medicina natural, ¿no? Porque tenemos que trabajar articuladamente, ¿no? Médico científico, médico natural o naturistas, tenemos que trabajar articuladamente. Por eso estamos promocionando de forma gratuita. Tenemos productos elaborados en los laboratorios de Bolivia que están registrados en el Ministerio de Salud, y estamos tratando de proporcionar a estas personas para que puedan gozar de esto y que puedan ser beneficiosos para estas personas que están con dolencias, hermano Isaac. Importante. Alfredo, entonces los días mencionados ya, por ejemplo, dice una persona, yo voy, pero seguramente debe tener algún requisito, me van a exigir mi carnet o algo, ¿hay requisito? La salud, nosotros en la salud no hemos exigido, ¿no? La salud felizmente es universal, ¿no? Colombianos, peruanos han venido, ¿no? No exigimos en la salud ni el documento. Sí exigimos sus datos personales, ¿no? Cuando ha nacido, registramos para tener registro, y la dolencia que tiene. El requisito principal es que tenga dolencia, ¿no? Personas que están bien productivamente sanos, entonces obviamente no es, a no ser que tengan que vengan por el tratamiento preventivo, ¿no? Pero estas personas que están con dolencias, el requisito es que tengan un malestar en las articulaciones. Algunos están sufriendo de la prostatitis, también hay tratamiento que le vamos a dar nosotros. A personas con diabetes también vamos a ofrecer una gama de productos que tenemos elaborados en Bolivia, especialmente en La Paz. Entonces vamos a estar ayudándoles con estos productos hasta que se recupere la persona. Así es, hermano Isaac. Qué importante. Una señora decía, bueno, el yatir, el sabio o el amauta, me agarró del pulso de la mano y me dijo que no, usted tiene reumatismo. ¿Cómo hay instrumentos para ver usted? No, dicen, no, a simple vista me han mirado los ojos y ya me ha detectado qué enfermedad tengo, o sea, algo así. ¿Cómo ustedes van a hacer? Tenemos pues un médico homeópata, ¿no? Que se ha especializado en Colombia, ¿no? Trabaja él en Perú, está trabajando con nosotros en Bolivia. Doctor Calo, un saludo, debe estar escuchando. Él pues
hace la valoración por los ojos, ¿no? Entonces yo no tengo esa capacidad, ¿no? Ni agarrar el pulso, no. Yo necesariamente necesito un ecodoppler, ecografía, tengo los insumos necesarios para poder determinar en qué grado está su artritis reumatoidea, ¿no? Entonces nosotros tenemos también las máquinas especializadas para poder, la valoración va a ser gratuita, ¿no? Esta es una promoción, una campaña. Este domingo 23, lunes 24 y el próximo lunes 31 es de forma gratuita. Hay algo más, hermano Isaac, le quería comentar. Tal vez algunos pobladores, ¿no? Algunas personas quieren aprender, poner inyección, quieren poner, por ejemplo, para hacer masajes, están pues, solicitan bastante, ¿no? Las personas que no pueden moverse en casa, quieren una persona que les friccione, pero una persona idónea para sacar ventosas. Quieran aprender, pueden acudir con nosotros, no pueden venir aquí a la radio, o si no al consultorio acá que está en la radio en lado B, sobre la avenida Julio César Valdés. Estas personas les vamos a enseñar para que ustedes puedan tener ingresos de forma extra, ¿no? Que siempre hay colapsan pacientes, has visto, con la garantía de nosotros, ustedes van a ir a la casa y poder friccionar y se van a ganar un dinerito extra, pero aprendan, ¿no? A sacar ventosas. Hay muchos que van a, muchas técnicas, incluso el manteo, ¿no? Para acomodar a la guagua. Hay ciertas técnicas que les va a estar enseñando una partera especializada en manteos, va a dar a clases, va a enseñar. Entonces, anótense el número, ¿no? Que es 640-89581, comuníquense con ese número, o si no también al 712-82-655, es otro número, 712-82-655, a esos números pueden comunicarse, y si quieren aprender y quieren ser parte, por lo menos a ganarse un dinero extra, ¿no? Para poder ir a hacer masajes, etcétera, hermano Isaac. Importante. Hila kuyakanaka kamsaptase que tiene acá sutaki ukama salnaptap utkavina humana caja uniste sir hutap jama ma control a ver con ha sin pach ustatate han kuhichekis karaktache taje ukanaka. Alfredo, ya para terminar, podemos reiterar exactamente o no, exclusivamente los días mencionados solamente, o de lunes a viernes, ¿cómo van a atender? ¿Cómo es la atención? Estamos atendiendo de lunes a sábado aquí en la Radio San Gabriel, en la avenida Julio César Valdés, lado B, lado teatro. Entonces, estamos de lunes a sábado, ¿no? A partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pero estos días estamos inaugurando el consultorio allá en San Roque, para las personas que no pueden llegar de las provincias que corresponden al lado de San Roque, a la carretera Copacabana, ¿no? Para que les quede más cerca en San Roque. El día 23 de agosto, domingo 23 vamos a inaugurar a partir de las 9 de la mañana, lunes también a partir de las 9, el lunes es feria por el sector, entonces vamos a estar atendiendo de forma gratuita, y el próximo lunes 31, y también no se olviden, los que quieran aprender a tener maniobras o técnicas en masaje, manteo, entonces puedan llamar a los números mencionados. Malikeo, Gila Cuyacanaka, Hayokamawa, Gilata Alfredo Flores, Pamperos, Kiptawaitana, Hupajasio, Anaka Unitacipta, San Roque Toquensa, y Paraqui, Uxaros Port Anepjarequisma, acá Radio San Gabriel, Uxaros, Asinua, Yatiani Parakta, Ucamaga, Hanos Santos Cañataque, Comaraki, Camasiñan, Hakasiñane, Walik Uchique, Sasinja, Unitacipta Wakis. Alfredo, pues será hasta la próxima oportunidad. Sí, muchas gracias, hermano Isaac. Hasta la próxima oportunidad. Siempre agradecer a la radio infinitamente. Yo he escuchado de niño la radio San Gabriel, y yo sé que llega a las 20 provincias, ¿por qué no decir a los 9 departamentos? Un jalaya, hermano Isaac, y un jalaya a todos los que escuchan la radio. Jalaya.